Venimos hablando durante muchos días de temas de nutrición y vamos a hablar hoy de uno que es de nutrición, pero además que abarca mucho más. Abarca, entre otras cosas, y afecta a los animales también. Dani de Castro. Sí, tiene muchas caras, muchas aristas. Vamos a hablar de lo vegano, de los veganos, de los vegetarianos. ¿Por qué? Porque hay algunas diferencias, no sé si tú las conoces exactamente. Tendría dudas. Tendría dudas. Yo también tenía dudas hasta que las hemos resuelto y lo que hemos hecho es hacer una animación que vamos a ver a continuación en pantalla en la que vemos esas diferencias entre los vegetarianos y los veganos, porque no es lo mismo, aunque pensemos que sí, cada vez hay más gente que antes era vegetariana y ahora se ha hecho vegana. ¿Por qué? Sobre todo por el tema de los valores, muchas veces tiene que ver con esos valores y vemos aquí en pantalla, por ejemplo, tienen algunas similitudes, el vegano y el vegetariano ni come carne ni come pescado, ¿vale? Pero sí que comen vegetales los dos, tanto veganos como vegetarianos. Y aquí empiezan las diferencias. Los derivados de los animales, los veganos no los comen. En cambio, los que son vegetarianos sí que comen. Por ejemplo, un vegano no comería nunca miel. ¿Por qué? Porque viene de las abejas. Tampoco comería leche o huevos. Y precisamente eso es, los lácteos, los veganos no comen lácteos porque vienen de los animales, vienen de las cabras o vienen de las vacas. Y en cambio, el vegetariano sí que come. Hay diferencia entre unos y otros. ¿Y qué hemos hecho? Lo que solemos hacer casi siempre, que es preguntar en la calle si la gente sabe cuál es el vegano y cuál es el vegetariano. Y esto es lo que nos han dicho. Los veganos no comen comida de procedencia animal. O sea, cualquier cosa, entre ellas pues carne, pescado y todo eso, pero luego que ellos mismos producen, pues por ejemplo los huevos, los lácteos y cosas así, no. Uy, yo doy vía libre, que sea vegano que sea y el que sea, cada uno coge su vida como quiere, maja. Yo no me haría vegano. No me haría vegano porque los placeres que te da lo que hemos comido siempre, pienso que cambiar eso por comer todo vegetal no me acostumbraría. Pasa que hace falta que sea sano eso. Pues si faltan vitaminas o cosas así raras, ¿qué? ¿Eso es sano? Según estudios y tal, muchas veces pues lo que comen al final son entre plantas y mucho químico. No sé, a mí me parece un poco incompleta, pero bueno, cada cual tiene su opinión. Yo desde luego creo que es mejor la dieta mediterránea, comer un poco de todo. Mire, cada uno lleva su vida como quiere. Yo no seré vegano, porque me gusta mucho todo, o sea que de vegano nada. Bueno, como hemos visto, hay opiniones para todos los gustos en la calle y hay quien todavía tiene alguna duda en cuanto a vegano o vegetariano, pero ya no las ha descubierto Dani, nos ha hecho esa diferenciación, pero vamos a seguir ampliando el tema y además ahora estamos ya acompañados. Dani. Sí, tenemos a Beatriz, que es endocrina. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Desde un punto de vista médico, ¿qué podemos decir sobre el veganismo y todos estos aspectos? Bueno, hay que tener en cuenta que la dieta vegana, como hemos visto las diferencias, es mucho más estricta que la vegetariana y, por tanto, sobre todo el tema de las proteínas y el valor biológico de las proteínas que tienen productos como la carne, el pescado, los huevos o los lácteos, pues en la parte de los pacientes que hacen la alimentación vegetariana sí que está cubierta por los huevos y los lácteos, pero en los veganos no cubrimos ese aporte. Entonces, ¿cómo cubriríamos eso? ¿Cómo podemos cubrir o cómo lo cubren ellos? Pues al final, sobre todo la vitamina B12 sí que es una vitamina que es exclusivamente de origen animal, con lo cual si es de una dieta vegana hay que suplementarla sí o sí siempre. Y luego también tenemos que tener cuidado pues con el tema de las proteínas, porque como digo, al final la proteína vegetal es un poquito diferente del animal y habrá a veces incluso que aportarlo pues con legumbres, con ciertos alimentos que nos den un mayor aporte, y luego el hierro, los omega 3 del pescado, el calcio, que también vemos que se puede haber afectado en las dietas veganas, pues una serie de micronutrientes habrá que tener en cuenta y habrá que tenerlos muy presentes cuando atendamos este tipo de personas que lleven esta alimentación. De esta manera siempre podría haber una complementación tal y como dices, lo que nos falta aportando de otra manera, sí. Y bueno, es una forma que cada vez además vemos que hay más gente que opta por o vegano o también vegetariano, ambas. Sí. El problema es las modas, y alguien que lo hace por moda normalmente pues lo hace sin ningún tipo de supervisión médica, sin ningún tipo de ayuda profesional, y sí que cuando se inicia, y sobre todo en el veganismo, aconsejamos que se pida ayuda de un profesional que oriente un poco en qué alimentos elegir. Toma nota, Beatriz, porque creo que tenemos el reportaje preparado con otra Beatriz, que ella es vegana y que ha estado con nuestro compañero José Ramón, y lo que han hecho es ir al supermercado, ¿para qué? Para ver qué es lo que compran ellos.
Beatriz compra muchos de sus alimentos en este supermercado cooperativo, el único de Aragón con estas características. Un modelo de negocio inspirado en otro de París, en el que los socios y socias, casi unos 400, aportan. Y no hablamos solo de dinero. Y somos nosotras las que se decide que se pone a disposición de los clientes, que se vende. Desde casa tú contactas con los proveedores, haces los pedidos, etcétera. Vegetariana desde hace 15 años, se hizo vegana hace 8. Hay varias razones, una de ellas ética. Sería por los animales, por el planeta, por los países en desarrollo. Pero también por salud, dice. No consumir ni carne ni pescado, ni leche o derivados, le hace mantenerse sana y le permite practicar deporte. Yo nunca he tenido ningún problema de salud. En estos 20 años me encuentro con más energía que nunca. Y la verdad que he hecho ultramaratones de 100 kilómetros, he hecho competiciones deportivas y voy al gimnasio todos los días. No comparte, dice, algunos estereotipos negativos que se le aplican a las personas veganas o vegetarianas. Nos suelen decir que nos falta energía, que nos falta chicha, que nos falta fuerza, pero por ejemplo el hombre más fuerte de Alemania es vegano y hay muchos ejemplos de deportistas de alto rendimiento que son veganos. Y es que para Beatriz, salud y ética van de la mano. Decía, hay muchos ejemplos de deportistas de alto rendimiento, también hay muchos estereotipos y es que quizá estábamos hablando que bueno, las redes sociales tampoco ayudan muchas veces en este aspecto, porque mientras estés asesorado, decíamos, pero es donde surgen a veces en estas redes sociales pues esos estereotipos o esos mitos acerca de veganos, vegetarianos o incluso de dietas normales. Totalmente. Al final es verdad que eso, los pacientes que vienen preguntándonos, pues al final hay que hacer una alimentación como muy equilibrada, hay que tener muy en cuenta pues qué tipo de alimentos damos para que según qué nutriente queremos suplementar más, y es verdad que tiene sus beneficios a nivel de salud, que no vamos a negarlos, pero también tiene muchos prejuicios que a lo mejor en las redes sociales no se habla tanto de ellos. Y Beatriz, la chica que hemos visto en el reportaje, ella pasó de ser vegetariana a ser vegana hace 8 años. ¿Ese proceso lo ves que pasa a veces o no? Sí, es verdad que una vez que si el paciente es capaz de llevar bien esa alimentación y ve que encima va de acorde con ese estilo de vida que quiere llevar, muchas veces dan el paso y normalmente suelen tener más información y suelen estar más asesorados que esa persona que empieza de cero en el veganismo. Claro, al empezar de cero y volvemos siempre un poco al mismo esquema circular que estábamos hablando. Todo tiene un equilibrio. Eso es. Al final, ya te digo, al final, si estás plenamente convencido en hacer ese proceso de veganismo, buscas las fuentes y puedes llevar una vida normal y puedes llevar una alimentación equilibrada y puedes estar fuerte, como está diciendo, y no tienes por qué tener ningún déficit, pero que hay que tener cuidado. Y al final ellos sí que, claro, tienen que invertir en esos suplementos. ¿Dónde los compran? ¿Se los recomendáis vosotros? Claro, al final haría falta unos análisis, pues, sobre todo con niveles de vitamina B12, luego también el tema de valorar el aporte de proteínas que está llevando y, como digo, el tema del calcio y de la vitamina D, porque sí que además han publicado recientemente estudios de que la salud ósea de los pacientes, de las personas que están llevando dietas veganas, sí que está peor, o sea, que se fracturan más y entonces pues el tema de ya no solo la anemia que puede venir por un déficit de B12, sino que se pueden fracturar más, tener más osteoporosis por llevar una dieta inadecuada en calcio, porque es menor el aporte que dan los vegetales en comparación con las carnes o con otros alimentos de origen animal. Estábamos hablando de comida, de estos menús, y hemos visto como Beatriz también la acompañaba a nuestro compañero José Ramón Torres hasta un mercado para realizar la compra, pero lo que también es cierto es que cada vez hay más oferta en menús vegetarianos y veganos en Aragón. Un ejemplo de ello lo encontramos en Zaragoza y allí es donde se encuentra nuestra compañera Susana. Sí, en concreto estamos en el restaurante A Flama y aquí la carta es completamente vegana y de ella nos va a hablar Cristina Sancho, cooperativista del restaurante. Buenas tardes, Cristina. Cuéntanos qué es lo que pueden encontrar los clientes aquí en la carta que sea vegano. Buenas tardes. Bueno, nosotras de lunes a viernes por la mañana trabajamos un menú. En él pues hacemos platos un poco así más elaborados y platos igual que podrías comer en casa de tu abuela. Siempre hay un plato de legumbres, siempre hay una crema. Vamos adaptándolo también en función de las estaciones y cambia pues todas las semanas. Y sin embargo por la tarde y entre semana pues apostamos más por la comida rápida vegana. Porque nos parece un concepto que
todavía no se trabaja mucho, aunque ya empieza a verse en muchos sitios, y que bueno, pues nos gustaría hacer ver a la gente que la comida vegana es fácil de preparar y fácil de comer. ¿Cuál es el plato más demandado y qué productos termináis usando al final para convertir que esos platos sean veganos? Bueno, el plato estrella yo creo que es el bocadillo de calamares, que llamamos vegano bravo, haciendo un guiño al calamar bravo de aquí de Zaragoza. Los calamares veganos se hacen con yuba, con soja. La salsa veganesa que lleva, pues también lleva leche de soja. La mayoría de sustitutivos que usamos pues son eso, el gluten de trigo, la soja. La carbonara es otro de nuestros platos estrella, una pasta carbonara, la lasaña con soja texturizada para hacer el relleno. Y bueno, tenemos varias hamburguesas que hacemos nosotros, otras las compramos hechas de marcas muy conocidas como la Beyond. No sé si lleváis ya unos años con este proyecto, no sé si habéis notado un cambio en el perfil de clientes que venían antes y el que vienen ahora. Bueno, nosotras llevamos con el proyecto desde el 2017, aunque Aflama ya existía desde el 2010, y hemos notado que ha habido un crecimiento de la gente joven, sobre todo muy joven, de 15, 16 años, que pegó un boom con el tema del veganismo. Y sí que es verdad que notamos diferencia de público del local que tenemos en Calle Mayor, en La Madalena, al del Actur, ya que en el centro pues un público mucho más juvenil, y el público del Actur es un público pues más del barrio, familias, personas más mayores, que para nada, bueno, en su mayoría no son veganos, pero bueno. Muchísimas gracias, Cristina. Pues ya vemos que la comida vegetariana o vegana para nada es aburrida y que la variedad de alimentos es inmensa. Variedad de alimentos estamos viendo ahí, al final se intentan también adaptar un poco a las formas de alimentos que de continuo estamos acostumbrados, pero que llevan pues bueno, esos ingredientes de alguna manera, ¿no? También nos entra por la vista. Sí, es verdad que lo único que podemos caer en el error, a mí me gusta la comida real, o sea, el ir a tu legumbre, tus frutos secos, tu verdura, tu hortaliza, pero hay productos veggie que no son tan saludables como a lo mejor comerte tu plato de lentejas. Entonces hay que tener cuidado con qué tipo de productos eligen, que habrá algunos que también sean muy saludables, pero hay otro tipo de productos que pueden ser incluso perjudiciales para la salud. Y sí que puede bajar a lo mejor, claro, no tienes grasas, no tienes según qué cosas, puede bajar un poco los índices tan altos de obesidad que tenemos en la sociedad. Claro, en ese sentido, al final, si tiramos de fruta, verdura, hortaliza, muchas veces la ingesta calórica es inferior a la que hace una persona que come su comida procesada o que come más cantidad de calorías por bollerías y otro tipo de productos. Entonces, en ese sentido, sí que puede ser beneficioso porque puede bajar exactamente la diabetes tipo 2, la obesidad, incluso problemas como el cáncer de colon al disminuir el consumo excesivo de grasas trans por las carnes procesadas y la carne roja. Estamos hablando de carnes procesadas y de carne roja, pero claro, también surge una duda. ¿Tanta carne roja, carne procesada se come hoy en día? Vamos a ver también la otra parte. Es la parte de la comida rápida en versión animal, porque al final hay muchas veces que se tira de una salchicha, una hamburguesa, y la comida rápida que no cuesta nada cocinar, y es lo que a veces con la falta de tiempo la gente recurre de forma muy habitual. Con la rica dieta mediterránea que tenemos, ¿verdad? Eso es, una pena. Bueno, pues estamos hablando de este tipo de alimentación vegana, vegetariana. Hemos estado en un restaurante, pero también hay otros tipos de negocios vinculados al veganismo, de complementos, por ejemplo, complementos o ropa. Y hablamos a esta hora de la tarde con Ángela Gómez, que es emprendedora en un negocio de este sector. Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Cuéntanos, ¿qué tipo de ropa vendéis vosotros? Bueno, en Clotchi empezamos haciendo camisetas, pero hoy en día tenemos toda la variedad que puedas imaginar, como en cualquier empresa de moda. Tenemos desde la chaqueta que llevo, la camiseta, vaqueros, y todo producido en España y Portugal. O sea que al final intentamos dar variedad para quien quiera consumir de una manera diferente. ¿Qué condiciones tiene que tener la ropa vegana para que cumpla esos requisitos de ropa vegana y se pueda vender así? Realmente mucha gente se sorprende cuando hablamos de ropa vegana porque se desconoce un poco el término, y realmente ropa vegana es todo lo que no tenga un origen animal, es decir, no trabajamos con tejidos como la seda, la lana o plumas para abrigos, y también en tintes se usan a veces animales, o incluso en las colas y los pegamentos para calzado complementos. Entonces es sencillo, pero es verdad que hay que cuidar como el detalle.
Ángela, ¿y cuál es el perfil del comprador que se acerca hasta vuestro tipo de negocio? ¿Es gente que además lleva esa dieta tipo vegana o vegetariana o se amplía todavía a otro nicho de mercado? Realmente nosotros en Clotchi nos definimos como moda sostenible vegana porque al final no entendemos cuidar del planeta sin respetar al final todo el entorno y eso incluye los animales. Y entonces desde que empezamos en 2020 sí que se va viendo como un cambio de tendencia del cliente. Hay quien viene porque sí que es vegano y busca exclusivamente cosas veganas, pero también hay un cliente que busca pues quizás unas prendas con valores, que también sabe lo que hay detrás, que busca leer las etiquetas y que prefiere un apoyo local. Y es verdad que quizás no son veganos, pero cuando haces el clic dices, joder, pues ya que es sostenible y es vegano, pues lo prefiero si la calidad es la misma o en nuestro caso superior y va a durarme más la prenda. Ajá. ¿Y es más difícil emprender en este tipo de negocios sostenibles por el tipo de certificaciones que os piden o no? A ver, emprender en sí es un reto, sobre todo nosotros en Clotchi no solo hemos querido hacer la moda vegana, sino como decía también sostenible, y eso supone un reto económico mayor porque todo lo producimos en España y Portugal. Eso significa que al final pues trabajamos con artesanos y con familias españolas y portuguesas y los costes son superiores. Entonces cuando emprendes y empiezas de cero pues es como mucho más complicado y al final también la gente, como decía, pues cuando se conciencia y busca nuestro producto, valora que no solo la empresa sea española, sino que la producción sea global. Y eso, aunque es un reto, también es la parte que diferencia a la empresa. Pues Ángela Gómez, enhorabuena por emprender y muchísimas gracias por atendernos. Muchísimas gracias. Hemos visto otro tipo de negocio vinculado en cierta manera, pues bueno, nos decía que no tiene por qué, ¿no?, al veganismo, pero vemos ese tipo de ropa. Volviendo a la nutrición, siempre se basa, con lo que decía, veganismo, el estar asesorado, cualquier tipo de dieta hoy en día. Llega ahora mismo, estamos de cara al verano, Beatriz, seguramente muchos dirán, voy a cambiar radicalmente, voy a ponerme en forma, quiero lucir el bañador. Cuidado. Eso desgraciadamente es muy habitual en nuestras consultas de endocrino, o sea, porque al final es verdad que la gente que acude es cuando ya ha probado muchos tipos de dieta y al final vemos que esas dietas rebotan, en el caso de la dieta de la piña, todas las dietas milagro que tienen tanta publicidad, y el problema es que eso, que hay que concienciar a la gente que la nutrición hay que llevarla supervisada por a un tipo de profesional que sí que te oriente bien, tanto sea una dieta vegana por el déficit de nutrientes que hemos hablado, como una dieta en la que queramos bajar peso, porque al final no se pueden hacer locuras y la salud es lo principal, desde luego. ¿Y detectáis que esta tendencia vegana va a ir a más o crees que se va a quedar un poco en el porcentaje ese que hablábamos de un 10-12%? Hombre, yo veo más avance quizás de la vegetariana porque es más sencilla de llevar a largo plazo. El problema de la vegana es que suele ser gente como muy convencida, que va muy en el estilo de vida acorde y es complicada llevarla bien a largo plazo. Entonces yo creo que también aumentará, pero la vegetariana yo creo que sí que está en ascenso y sí que estamos viendo más gente cada vez. O sea, a lo mejor es gente que la empieza la dieta vegana y luego pasa, como hemos dicho, o sea, empieza con la vegetariana y pasa a la vegana y puede permanecer años y la lleva bien, desde luego no habría ningún problema. Bueno, pues hemos conocido un poco más acerca de esa diferencia entre vegetariano y vegano. Lo más importante, siempre insistimos, en estar asesorado por un experto en nutrición. Y nos quedan muchos temas más que hablar de esto, así que lo que vamos a hacer es invitar a Beatriz otro día para seguir ampliando toda esta información. Muchísimas gracias por venir, Beatriz. Gracias a vosotros.